cada país. Estamos cercanos a regiones importantes en términos de mercados y con acceso a litorales y rutas marítimas relevantes. Cada país tiene un peso específico en su respectiva región. Los dos países son miembros del G20 por el tamaño de sus economías, como mencionaba. Son grandes productores de petróleo. Ambos países pasan por un proceso de diversificación de sus economías. Incluso diría que desde perspectivas diferentes por el tema de la religión, pero ambas sociedades se caracterizan por tener incluso muy arraigados los valores familiares y la convivencia social. Se conoce poco, pero hasta en el idioma y hasta en la gastronomía existen conexiones entre ambas sociedades. Más adelante, tal vez en la parte de preguntas y respuestas, pueda comentar un poco más de esto. Pero, ¿cómo será este acercamiento? ¿Cómo está actualmente? ¿Hacia dónde va la relación? Sin ánimo de simplificar, como decía, la relación bilateral o las relaciones bilaterales pueden medirse en función de varios aspectos: contactos entre autoridades, el comercio bilateral, las inversiones, intercambios educativos, culturales, entre otros. Y empezaré por mencionar diálogo político. Es frecuente, invariablemente en términos muy cordiales, respetuosos, amistosos, con interés recíproco en hacer crecer nuestros vínculos. Se ha traducido en los últimos años en varias reuniones y encuentros, incluyendo una visita a México en abril de 2019 de los miembros del Consejo de la Shura, que es la figura político-jurídica de este país equivalente al legislativo. Una reunión del subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, hace un año con el canciller saudí aquí en Riad. Una reunión reciente del propio embajador de Arabia Saudita en México hace unos días con el propio subsecretario Ventura. Y a ello se suma más de 30 reuniones que durante este año he tenido con diferentes interlocutores de distinto nivel, al más alto nivel, incluidos ministros de distintas dependencias y autoridades locales. En unos días más me reuniré precisamente con el presidente del Consejo de la Shura de Arabia Saudita. A esto se agrega un memorándum de entendimiento que México y Arabia Saudita suscribieron en 2011 sobre consultas políticas, y bajo ese marco nos reuniremos en breve para dar continuidad al diálogo bilateral entre estos dos países. Quisiera subrayar aquí que el diálogo bilateral no puede desprenderse de lo que sucede en nuestras realidades internas, y por ello, teniendo la oportunidad de observar de primera mano el proceso de cambios por el que pasa este país, es muy importante tener presente y entender este proceso de cambios que ellos denominan Visión 2030. No me voy a detener aquí por el tiempo, pero también más adelante, si hay alguna pregunta sobre este punto, con todo gusto amplío el concepto. La relación económica comercial. Comparto algunos datos. En la década pasada, 2010-2019, el total acumulado del comercio bilateral México-Arabia Saudita fue de 5.820 millones de dólares y alcanzó su máximo histórico en 2014 con un monto de más de 1.000 millones de dólares. Actualmente, Arabia Saudita es el segundo socio comercial de México en la región, después de Emiratos Árabes Unidos, y el 41 a nivel mundial. Los principales productos que se exportan a Arabia Saudita fueron vehículos y sus partes, commodities, aparatos telefónicos, aluminio, válvulas, y los importados de Arabia Saudita, aleaciones de aluminio, plásticos, acrílicos, tubería, acero. En 2019, que es el dato que tenemos actual en el comercio bilateral, fue de 320 millones de dólares. Sí, 9% menos que en 2018, pero creo que puede ser significativamente mayor a futuro. En este mismo periodo muy reciente de la década de 2010 a 2019, comenzamos a observar presencia de inversiones mexicanas en Arabia Saudita, y si bien su número es reducido,
no dejan de ser relevantes. Tenemos en la industria del sector energético 2 empresas importantes, Cerrey, que produce calentadores y válvulas, Tenaris Tamsa, que produce tubería, y también en la industria de entretenimiento, que a partir de este proceso de cambios que se está viviendo en Arabia Saudita, pues se genera una oportunidad muy importante. Ya hay Kitsania aquí en Arabia Saudita, y muy pronto habrá Cinépolis. Hay una inversión muy importante de Cinépolis de México. Van a abrir salas, aproximadamente 100 salas aquí en este país. Un dato al margen, pero también importante, Arabia Saudita es un mercado importante para los alimentos, dado que la mayoría de los que aquí se consumen son importados. Una de las cadenas de supermercados más importantes en Arabia Saudita comenzó a importar aguacate de México en 2018, al inicio con 1 tonelada, con proyección a duplicar esa cantidad en los 2 siguientes años, 2018. Estamos en 2020, finalizando 2020, y a la mitad de 2020 el volumen de importaciones de aguacate fue de 11 toneladas, así que más que duplicada la cantidad de exportaciones de aguacate desde México. Y esto ilustra el interés que hay en ambos países por aprovechar estas oportunidades comerciales. En el tema de promoción y de cultura, promoción cultural y cooperación educativa, en los últimos años la Embajada ha hecho un esfuerzo importante, también aprovechando ese contexto de apertura, y este año no se pudo realizar un programa cultural como el que habíamos planeado por el problema del COVID, pero bueno, se desarrolló un intenso programa cultural en versión digital, fue exitoso, tuvimos conferencias con especialistas mexicanas, subrayo especialistas, mujeres, una de ellas, una de estas conferencias coordinada con la Universidad Princess Nura, que es la universidad de mujeres más grande del mundo, Festival de Cine Mexicano, una clase magistral de comida mexicana, y bueno, cosas que llaman mucho la atención aquí en este país. Voy a pasarme ya al tema del G20 para ir aterrizando en la pregunta que me hiciste, Ana Elena. En diciembre de 2019, Arabia Saudita asumió la presidencia de este foro que reúne a las 20 mayores economías del mundo, en el que México y Arabia Saudita han trabajado de manera coordinada, bajo una premisa común: reducir las desigualdades, y al mismo tiempo reafirmando nuestro compromiso con los objetivos del G20 y de la Agenda Global para el Desarrollo Sustentable. En este sentido, puedo decir que el G20 es una plataforma privilegiada que facilita el acercamiento y el entendimiento entre los países del foro. Durante los talleres, las reuniones de trabajo, las reuniones ministeriales y alrededor de las 2 cumbres de líderes, por primera vez hay 2 cumbres de líderes en una reunión de G20, en un año de G20, pues bueno, México y Arabia Saudita aprovecharon todos estos espacios para reforzar su diálogo bilateral. La presidencia saudí del G20 realizó más de 180 reuniones oficiales, 45 fueron presenciales antes de la pandemia. Una vez que entró la pandemia, pues las demás fueron virtuales, pero en todas las reuniones hubo participación de nuestro país a través de las distintas dependencias del Ejecutivo Federal, bajo la coordinación de la Cancillería, en función de los temas de respectiva competencia en cada dependencia. En esta serie de reuniones, pues se profundizó la interlocución entre actores claves, se generaron contactos estratégicos y se promovió el interés de México en temas clave, incluyendo el de la salud, por razones evidentes, la digitalización de la economía, el combate a la corrupción, la igualdad de género, y también por primera vez, aunque no forma parte del calendario formal de reuniones, hubo una reunión de ministros o a nivel ministerial de cultura. Ello da cuenta de la amplitud y diversidad de temas de relevancia global dentro de la agenda del G20, y que este año, sin apartarse de los ejes centrales de discusión, incorporó como prioridad el tema de la salud y el combate a la pandemia. Concluyo, si me permiten, con una cita textual de un artículo de reciente publicación del subsecretario
de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, que es el Sherpa de México ante el G20, y en la que dice, cito, la expresión de voluntad política del G20 orienta las discusiones en otros foros. En muchos casos, sienta las bases necesarias para concretar acuerdos específicos de alcance global. Creo que esa es una contribución muy significativa del G20 en el ámbito multilateral, pero también se refleja en el ámbito bilateral y en muchos casos también en decisiones en cada país. Agradezco mucho esta oportunidad y quedo atento por si hubiese comentarios o preguntas a mi presentación. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido muy interesante su plática, sobre todo de que efectivamente, como usted dice, Arabia Saudita está haciendo grandes cambios en esta Agenda 2030, o sea, la visión que tienen para lograr un cambio, y los temas que usted ha señalado, pues nos muestra realmente cómo el reino de Arabia Saudí pues está tratando de cambiar estructuralmente, también porque en algún momento también están viendo las energías renovables. Voy a seguir con el minuto a minuto para poder darle la palabra a la doctora Cristina Rosas, y al final dejaríamos las preguntas, porque creo que los temas que usted ha señalado vale la pena seguirlos discutiendo. Entonces, bien, la doctora María Cristina Rosas es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con una especialidad en epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, es profesora de carrera de tiempo completo en su facultad, y donde ella lleva 33 años laborando. Es miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el anterior Telecán, y además miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, y le fue otorgado, también esto es muy importante, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999 por parte de nuestra universidad, y es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, colaboradora en Globalitquia. Pero quiero agregar a su semblanza que la doctora Cristina Rosas, cuando yo era directora del Instituto de Investigaciones Económicas, ganó en 2 ocasiones el premio de investigación a una de las mejores investigaciones, el maestro Jesús Silva Gerso. Bien, pues bienvenida, doctora Cristina Rosas. Y bueno, a nosotros nos gustaría, de acuerdo a su gran experiencia que tiene como yo diría que una de las primeras internacionalistas de la UNAM y pues también de América Latina y a nivel mundial, pues nos gustaría preguntarle cuáles han sido las prioridades de México en el G20 y los principales logros acordados en la cumbre de líderes este año. Le paso el micrófono, doctora Rosas. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Saludo a todos los participantes. Es un gusto, un honor poder compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Efectivamente, México y Arabia Saudita, que tienen una relación diplomática desde 1952, pues ahora están coincidiendo en este año. El año no es el año de la peste, es el año del coronavirus. Y obviamente buena parte de las cosas que se han estado abordando en el seno del G20 tienen que ver con el tema de la cooperación internacional para enfrentar a la pandemia. Yo quisiera añadir a lo que señaló el embajador, que hay algunas similitudes entre México y Arabia Saudita. Por ejemplo, la extensión geográfica es muy parecida. Arabia Saudita es ligeramente más extenso que México, 2.1, casi 2.2 millones de kilómetros cuadrados. La gran diferencia es la demografía, porque mientras que nosotros
Según los datos que ya está estimando INEGI, somos alrededor de 130 millones de mexicanos, pues allá en Arabia hay una población de 34 millones, entonces la densidad demográfica es mucho más baja. Este es un tema importante porque Arabia tiene que importar mano de obra para las actividades económicas, sobre todo lo que tiene que ver con la explotación de hidrocarburos. Sabemos que la renta petrolera en Arabia es un factor fundamental para financiar el bienestar y el desarrollo de esta nación. El PIB de ellos es de 1.9 trillones, ciertamente es una de las economías, una de las 20 economías más destacadas a nivel mundial, y el ingreso per cápita pues supera por mucho al de México. Estamos hablando de 55.704 dólares per cápita. Entonces tenemos similitudes porque, bueno, hubo una época en que México derivaba buena parte de sus ingresos de la renta petrolera, hicimos reformas, por supuesto. Ahora pues estamos en una dinámica donde son las manufacturas y los servicios los que, el turismo, las remesas, factores que coadyuvan al desarrollo nacional. El petróleo ha disminuido sustancialmente como generador de ingresos para el Estado. En el caso de Arabia, el petróleo es uno de los elementos fundamentales para generar ingresos para esta nación. Nosotros vimos que hace algunos meses hubo una reunión del G20 presidida justamente por Arabia, donde se exaltaba la importancia de coordinar esfuerzos por parte de los 20 integrantes de este grupo para enfrentar la pandemia. Ha sido difícil porque si bien es cierto que ahora Arabia tiene la presidencia del grupo, la realidad es que es importante que los 20, no solo Arabia, no solo México, aporten. Y un factor que ciertamente ha influido en la falta de una estrategia coordinada para hacer frente a la pandemia es la decisión de Estados Unidos de no tomar el liderazgo en esta crisis. El presidente Donald Trump ha denostado la importancia del coronavirus, como sabemos, retiró a su país de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Por supuesto, él ya se va, pero quiero decir que Biden no es el Mesías y vienen tiempos muy duros para la comunidad internacional. Y bueno, el coronavirus pues tomará tiempo antes de que pueda amainar, a pesar de los esfuerzos de la comunidad científica y médica de todo el mundo. Quiero señalar también que se ha ventilado cooperación desde el punto de vista de experiencias aprendidas en el manejo de enfermedades. Por ejemplo, México, recordamos, fue el escenario de la primera pandemia del siglo XXI, del H1N1. En tanto, Arabia fue escenario de la epidemia provocada por un coronavirus muy letal, el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente, donde Arabia fue el país con más víctimas fatales. Quiero señalar que el MERS, como se le conoce, el MERS-CoV, el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente, fue identificado por primera vez en Arabia en septiembre de 2012. Aunque la Organización Mundial de la Salud nos refiere que hay indicios de que este virus ya estaba presente en Jordania en abril de ese año. Arabia fue de los países más golpeados por este coronavirus, un coronavirus que se transmite es de origen zoonótico, como la mayoría de las enfermedades nuevas que se producen en el mundo, y este virus lo transmiten, se supone, los camellos. Todavía pues estamos en proceso de corroborar cuál es el elemento zoonótico que porta o que coadyuva al desarrollo de esta enfermedad, pero la peculiaridad del MERS es que tiene una tasa de letalidad que va del 35 al 40%. Es una de las tasas de letalidad más altas de los coronavirus hasta ahora conocidos o de los coronavirus que han irrumpido en la escena mundial. Porque, por ejemplo, el actual coronavirus tiene una tasa, no en México, pero sí a nivel mundial, que va entre el 2 y el 3%. El síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente, con una tasa del 40%, pues nos habla de una tremenda letalidad. Arabia fue el país que más sufrió por el MERS y cuando... vemos ahora un comparativo de cómo se han comportado, por ejemplo, Arabia y México ante el nuevo coronavirus, ante el COVID-19.
Sí vemos que Arabia ha sido golpeada, tiene 300, según Johns Hopkins, según la información que estaba revisando hoy por la mañana, tiene 356,389 casos confirmados. Arabia ha hecho pues muchas pruebas para detectar casos en el país y tiene 5,840 defunciones. La tasa de letalidad en Arabia es de 1.6 contra la de 9.6 que tiene México, entonces sí vemos una diferencia importante. Y aquí podríamos hablar de lecciones aprendidas respecto al coronavirus, ¿sí? Arabia ha tenido que hacer esfuerzos muy importantes en materia de salud. El país inició un proceso de privatización del sector salud desde finales de los 90, un proceso que ha continuado porque el gobierno de Arabia se dio cuenta de que no podía seguir financiando un servicio de salud universal para toda la población debido a la oscilación que han tenido los precios del petróleo. Y esto es algo que nosotros podemos aprender mucho de Arabia porque hemos sufrido también por la problemática de la caída de los precios de los hidrocarburos a nivel mundial. Entonces, uno de los motivos por los que Arabia decide desarrollar una amplia reforma en el sector salud y avanzar en su privatización ha sido precisamente el costo oneroso que representa el acceso de salud para la población y para los inmigrantes, porque los inmigrantes están incluidos, dado que, como decíamos, Arabia es un país que importa mucha población para trabajar en las actividades de producción de hidrocarburos. La idea de la reforma de salud ha sido mejorar la calidad de los servicios de salud, facilitar el financiamiento para el gobierno, mejorar el desarrollo organizacional y se ha fomentado mucho el desarrollo de empresas de servicios privados, de seguros médicos. Hay 27 empresas actualmente registradas en el país que atienden a 11 millones de beneficiarios, que es una cifra muy considerable. Y ¿cómo se financia el sector privado? Básicamente hay dos mecanismos. Los empleadores, por ley, le tienen que otorgar un seguro a los trabajadores. Esa es una forma de financiarlo, pero también está el gasto de bolsillo. Y esto también hay una diferencia importante respecto a México. En México tenemos un alto porcentaje de gasto de bolsillo en salud. Pagamos como el 40%, o sea, el 40% de todo el gasto en salud que se hace en México, el 40% lo erogamos nosotros de nuestros recursos y esto pues puede tener efectos catastróficos en nuestra calidad de vida. En Arabia, el gasto de salud en bolsillo pues anda entre el 16 y el 20%. La idea es que no tenga este impacto catastrófico en la calidad de vida de la población. Arabia destina el 5.23% del PIB a salud, bueno, son datos de 2017, y tiene un gasto per cápita de $1,093 esto por persona, pero sí tiene problemas de infraestructura hospitalaria, sí tiene problemas de una baja densidad de médicos y de enfermeras, tiene 2.7 camas de hospital por cada 1,000 habitantes, 2.6 médicos por cada 1,000 habitantes, tiene más personal de enfermería y parteras, 5.47 por cada 1,000 habitantes, pero lo cierto es que para este año Arabia quería hacer importantes reformas, ahí hay otro paralelismo con México, quería hacer muchas reformas, quería llevar adelante la reforma de la privatización del sector salud. En México no es el caso, no íbamos a privatizar el sector salud, pero sí transitamos del Seguro Popular al INSABI y todo lo que conocemos. El asunto con Arabia es que, como recordamos, este año, en los primeros meses, se produjo un desplome brutal de los precios del petróleo, ¿sí? Y esto llevó a Arabia a postergar, obviamente, la mayor reforma para llevar la privatización a niveles más altos. Para darles una idea, la renta petrolera en los primeros 4 meses de este año para Arabia se desplomó o era la cuarta parte de lo que era el año pasado en los primeros 4 meses. O sea, es un impacto brutal. Entonces, Arabia ha tenido que tomar decisiones muy duras y esto pues lo pongo en la mesa porque todos los países estamos siendo golpeados económicamente por la pandemia. No solo es el trancazo en salud, sino el trancazo económico, que es tremendo. Y en Arabia se tuvieron que tomar decisiones como, por ejemplo,
triplicar el IVA. El IVA, el impuesto al valor agregado, era del 5%, decidieron elevarlo al 15%. Esto es tremendo, ¿no? O sea, es 3 veces lo que era. También los trabajadores del Estado recibían subsidios. Alrededor de 2 millones de personas que trabajan para el Estado recibían subsidios por parte del Estado. Estos fueron eliminados precisamente para reducir las erogaciones de las autoridades centrales y contar con recursos que se pudieran canalizar para la emergencia sanitaria. En estos momentos, las reservas de Arabia, las reservas probadas, han caído a sus niveles más bajos desde 2011. Eso también nos puede dar una idea de la crisis. Sin embargo, Arabia está luchando, ¿sí?, por no caer en una situación como la de 2012 a 2017, donde el MERS hizo estragos en la población. Como decíamos, fue el país más golpeado por ese coronavirus. Aprendió la lección de que pues tiene que atender la emergencia, ¿sí? El gobierno ha ofrecido que el 70% de la población va a recibir vacunas gratuitas antes de que acabe 2021. Por supuesto, estamos partiendo aquí de la hipótesis de que va a haber vacunas. Yo soy escéptica, tuve una conferencia con Ana Elena en la UNAM Gran Bretaña. Yo creo que esto va a tomar mucho más tiempo y más bien tendríamos que estarle apostando a tratamientos, no solo vacunas. Tenemos que buscar la vacuna, ciertamente, pero necesitamos tratamientos y que sean accesibles, porque ya vimos el caso del Remdesivir, que fue lo que ha recibido Trump y es lo que han recibido personas muy acaudaladas en el mundo, como Ricardo Salinas Pliego aquí en México, pero son tratamientos muy caros que no están al acceso de la persona de calle que lamentablemente se enferma. Entonces, Arabia, para evitar este problema, pues sí ha ofrecido vacunación gratuita. Hay que ver cómo van con los tratamientos por allá, pero ciertamente está muy apretado en términos económicos por esta enorme dependencia que tiene hacia los hidrocarburos y la necesidad de hacer reformas muy rápido para y suspender una serie de prestaciones y subsidios que daba a su población para liberar recursos que permita canalizarlos al sector salud, un sector salud muy sobredemandado, como ocurre con la mayoría de los sectores de salud de todo el mundo en esta crisis. Muchísimas gracias, Cristina, como siempre, con datos muy interesantes. Y bueno, voy a dejar mis comentarios para el final y quisiera ahora presentar a Diego Domínguez. Él es el director para G20 y MIDCA en la oficina del subsecretario de Relaciones Exteriores de México y formó parte de la delegación oficial mexicana en la cumbre del G20 en Buenos Aires hace 2 años y en Osaka el año pasado, así como ha estado en diversas reuniones técnicas y de negociación. Es diplomático de carrera, pues muy joven, ha ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 2017 y tiene el rango de tercer secretario. Y previamente fue funcionario en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas del CIDE, y también fue asistente de investigación en la División de Estudios Internacionales y profesor adjunto en la licenciatura en Economía. Ha participado en cursos, diplomados y multilateralismo en Australia, Corea, Indonesia y Turquía, y es coautor de diversos artículos académicos sobre gobernanza global, derechos humanos, América Latina y la Unión Europea, y también ha dictado conferencias sobre política exterior en el Colegio de México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad La Salle y en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, Diego, pues nos da muchísimo gusto que estés ahora con nosotros en la UNAM. Bien, pues, la pregunta, más bien, Diego, pues nos gustaría que nos platicaras sobre tus experiencias y cuáles consideras que han sido los factores más importantes en estos momentos en la participación de México en el G20. Te paso el micrófono, Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes en este seminario, unirme a esta conversación sobre Arabia Saudita y en la participación de México en el G20. Muchas gracias, doctora Girón, doctora González, doctora Rosas. Antes de llegar
a qué pasó el fin de semana pasado en la cumbre de G20, me gustaría dar un breve contexto, que es que Arabia Saudita asumió la presidencia del G20 en diciembre pasado, en un escenario internacional por demás difícil y además frente a un desgaste del propio G20. En la cumbre de Osaka de 2019 ya había sido sumamente difícil llegar a acuerdos importantes de gran envergadura, sobre todo por las divergencias que había entre los principales países, intereses muy opuestos que se tuvieron que acomodar en un documento. Entonces, temas como cambio climático, comercio internacional, migración, fueron los más difíciles para llegar a un acuerdo. Entonces, el G20 ya venía un poquito desgastado, ya venía de muchas negociaciones, y arranca Arabia Saudita con una presidencia además muy ambiciosa. Como cada año ocurre, las presidencias tratan de, por una parte, retomar temas de años previos, los temas tradicionales del G20, trabajo, anticorrupción, comercio, pero también quieren imprimir un sello, ¿no? Y quieren insertar temas de su agenda nacional, como decía el embajador hace unos minutos, la visión 2030 y varios temas de esta visión fueron incorporados en la agenda del G20, porque finalmente es una oportunidad para los países de proyectar las acciones que están haciendo a nivel nacional como buenas prácticas y como ejemplos para otros países, ¿no? Entonces, veíamos ya de por sí un año muy intenso en el G20, y en eso llega la pandemia, y obviamente el G20 pues, fue llamado a desempeñar un papel de liderazgo en atención a esta crisis, porque finalmente es un foro que fue creado y que está diseñado para responder a crisis, ¿no? Un foro de emergencia, de reacción rápida, no se podía quedar atrás, no se podía quedar al margen de los esfuerzos internacionales. Y entonces, pues, enfrentábamos estos tres retos. Número uno, avanzar en la agenda fijada desde el inicio por Arabia Saudita. Dos, la pandemia. Y tres, como decía el embajador también, mover todos los trabajos hacia un formato virtual, hacia este tipo de videoconferencias, que además debo decir para México fue particularmente difícil porque empezábamos a las 4 o 5 de la mañana. Entonces es ahora donde apenas estás viendo quién eres o dónde estás, y ya tienes que empezar a hacer negociaciones de temas sumamente técnicos, una carga política muy importante, ¿no? Así que sí fue un reto en sí mismo esto de estar negociando en pantalla. Arabia Saudita, como decía también el embajador, convocó a una cumbre en marzo, donde el presidente de México dio esta propuesta de que Naciones Unidas asumiera un papel más importante en coordinar la distribución de vacunas y tratamientos para COVID, que después se llevó a Naciones Unidas. Y a partir de esta cumbre hubo una serie de reuniones ministeriales para tratar de aterrizar estos compromisos en acciones concretas. Fueron 12, 13 reuniones ministeriales donde surgieron, por ejemplo, iniciativas como la propuesta de suspensión de servicio de deuda para los países de menor desarrollo, las acciones para facilitar el comercio internacional durante la pandemia, que el comercio, las cadenas de suministro se vieron interrumpidas por el cierre de fronteras. Entonces, ya desde entonces estábamos viendo ciertas respuestas del G20 en varios ámbitos ante la pandemia. Seguimos trabajando durante todo el año y llegamos ya a este fin de semana pasado, donde fue esta cumbre que participaron los jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países, más Unión Europea, así como países invitados y organismos internacionales. ¿Con qué prioridades llegó México a esta cumbre? Primero, sabíamos que debía haber un mensaje inequívoco y contundente de defensa de la cooperación internacional, de acciones coordinadas para atender la pandemia. Y esto en sí mismo, aunque puede sonar un poco obvio para muchos diplomáticos internacionalistas, fue un reto en sí mismo. Convencer a ciertos países que han apostado más por acciones unilaterales, proteccionistas, nacionalistas, ver hacia adentro. Era importante que el G20, sobre todo las potencias mundiales, acordaran que tenían que trabajar juntas, que no había otra forma más que trabajar juntas, sentarse en la mesa todos y ver qué íbamos a hacer para responder a todos los efectos económicos, financieros, sanitarios, sociales de la pandemia. En segundo, reducir las desigualdades y apoyar sobre todo a los sectores que se vieron más afectados por la pandemia,
jóvenes, personas en economía informal, personas sin trabajo, personas con discapacidad. También en ese punto reafirmar la equidad de género y asegurar que las mujeres no se quedaran fuera de cualquier acción de respuesta a la pandemia. Entonces, un contenido social, digamos, una dimensión social de esta respuesta. Tercero, acceso universal, equitativo a vacunas contra COVID-19, que es quizá el resultado más importante de esta cumbre y una prioridad que comparten, si no todos, la mayoría de los miembros del G20. Promover el comercio internacional, como ya decía, tratar de minimizar las disrupciones y asegurar que estas medidas temporales que pusieron ciertos países sean verdaderamente temporales, ¿no? Que no se queden hasta después, porque el punto es justamente reactivar la economía y las cadenas de suministro. Tema migratorio, que es una prioridad para México también, mantener este tema en la agenda. Conseguimos subir el tema a la agenda del G20 en Osaka el año pasado, y nuestro objetivo mínimo era que se mantuviera en esta agenda para mantener las discusiones hacia los próximos años. ¿Qué se consiguió en la cumbre? Primero, creo que el mayor resultado de la cumbre es que efectivamente se hiciera. Y quizás es una expectativa un poco baja, pero ya de por sí era un objetivo difícil. Primero, por el formato virtual, de videoconferencia, conseguir que 20 líderes se reunieran 3 horas en una pantalla y discutieran, considerando estas limitaciones que se imponen, porque una gran parte del G20 son las reuniones informales y encuentros cercanos que tienen los líderes al margen de estas cumbres, que este año no pudo haber. Entonces creo que lo principal fue que sí se llevara a cabo esta cumbre y que sí hubiera un comunicado. Durante las negociaciones en días previos a la cumbre, había momentos en los que no estábamos seguros de que pudiera haber un comunicado, otra vez por las divergencias que había entre los países, pero al final hubo un comunicado con temas tanto de atención a la pandemia como de respuesta a temas que van a seguir pendientes más allá de esta crisis, ¿no? En cuanto a pandemia, como ya decía, acceso universal y asequible a vacunas, que fue, como decía, el principal compromiso. Un respaldo al mandato y papel de coordinación de la ONU y OMS, y una necesidad compartida de fortalecer su mandato y asegurar que sigan siendo efectivas para responder a nuevas crisis, ¿no? Mantenemos en este marco multilateral de organismos que están formados y que están diseñados para responder a esto, pero con mayores herramientas. También extender hasta junio del próximo año la iniciativa de suspensión de servicio de deuda para los países de menor renta, y un marco común para después. ¿Qué vamos a hacer después para un tratamiento más a largo término del pago de deuda de los países menos avanzados? Tratar de promover y de reducir los costos de transferencias financieras como las remesas, que sabemos que para México son muy importantes, y, como decía, mantener el transporte internacional y facilitar el comercio. Otros temas que hubo en la agenda: equidad de género, como ya decía, se tocó este tema muy puntualmente porque era importante que todas las acciones tuvieran esta perspectiva transversal de género. Apoyar la reforma de la OMC hacia el próximo año, fenómeno migratorio y cambio climático, que si bien todavía se notaron las divergencias entre los 19 y Estados Unidos por separado, no hubo 2 párrafos distintos como sí había habido en otros años. Entonces fue un avance, diría yo, en materia de negociación con Estados Unidos, y que próximamente veremos quizá un cambio más sustantivo con un nuevo gobierno en Estados Unidos. Ya para terminar, pasar a las preguntas, me gustaría nada más destacar que, si bien ha habido ciertos comentarios académicos, diplomáticos, que dicen que este comunicado pudo haber sido más ambicioso, sí, quizá pudo haber sido más ambicioso, quizá pudo haber asumido compromisos sobre todo financieros más importantes, pero es importante destacar que no estamos en 2009, cuando fueron las primeras cumbres de G20. Es un escenario internacional muy distinto y había que adaptarnos a esto. Y además considerar
que este comunicado no es nada más del G20 y no se queda nada más en el G20, no muere ahí. Este grupo funciona como un foro de dirección. Lo que busca dar es una directriz, enviar señales y orientar los trabajos de otros foros posteriores. Entonces, en materia de cambio climático, vamos a mandar esta señal hacia la COP26 del próximo año, la COP15 de biodiversidad en China, donde los negociadores van a llegar y decir, el G20 propuso esto, el G20 acordó esto, es una base para avanzar las negociaciones y tratar de romper el impasse, ¿no? En materia comercial, cuando lleguemos a la próxima conferencia ministerial de Norsután, de la OMC, también habrá como base un pronunciamiento del G20, etc. Entonces, es importante no ver al G20 en solitario, sino como parte de este andamiaje interinstitucional, y que el G20 dispara, si quieren, señales hacia otros foros para seguir promoviendo la cooperación. Y yo con eso me dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, todas las pláticas, las participaciones han sido de un gran... nos motivan a hacer muchísimas preguntas, pero bueno, voy a leer dos, pero me gustaría darle la palabra al embajador para el cierre, porque se nos fueron los minutos. Quizás debimos de haber programado esta reunión para 2 horas, porque la verdad es muy interesante, pero algo que me parece muy, muy importante es lo que dijo Diego sobre el mensaje social y sobre todo retomar el multilateralismo como una fuente de apoyo entre todos los países, ¿verdad? Y a diferencia de lo que nuestro país vecino, desde que toda la serie de organismos internacionales fundados pues hace más de 70 años. Bien, pues y sobre todo sobresale el éxito, porque pasar de una cumbre presencial a una cumbre virtual, pues bueno, fue todo un reto para todos, no solamente para Arabia Saudita, sino para todos los países. Y bien, pues hay varias preguntas, una sobre cuál fue los criterios para escoger la película respecto al Festival de Cine Mexicano, otras cuál está siendo el peso de México en los acuerdos frente a la pandemia dentro del G20. Me parece que esto ya de alguna manera ya se contestó, pero señor embajador, pues le doy la palabra para que usted nos haga sus comentarios. Quedan muchas preguntas, podríamos seguir participando, pero creo que vamos a tener más oportunidades a partir de este gran contacto con la Embajada de México en el Reino de Arabia Saudita, y también con el contacto de Ana Elena González, que de alguna manera es la bisagra a partir del Reino Unido para a lo que, pues de alguna manera, con muchos países que tienen una relación mucho más estrecha con Inglaterra, pues más allá de seguir con mis palabras, pues le doy la palabra, señor embajador. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Pues bueno, agradecer al programa, a la Escuela del UNAM, el Reino Unido, a todos los que están participando en este foro, la oportunidad de conversar con ustedes y de compartir la visión bilateral México-Arabia Saudita y el contexto del G20. Ya vimos que, bueno, pues hay muchos temas en común, lo subrayaba la doctora Cristina Rosas. Yo hice una referencia general más superficial, y ella con una gran profundidad abordó otros aspectos de similitudes en otros contextos, no necesariamente similitudes, pero que hacen ver también las diferencias entre ambos países y que son muy importantes considerarlas para continuar fortaleciendo la relación bilateral, porque ese es uno de los propósitos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de nuestra política exterior, tener una mayor presencia en otras áreas del mundo, y ese es uno de los objetivos de mi trabajo y el de la Embajada de México en Arabia Saudita. Hacer énfasis en la importancia de los foros multilaterales, desde luego el G20, que es un foro, como decía Diego, un foro de dirección,
en el que se discuten pues todos los temas de la agenda global, básicamente, y quedó muy claro la importancia del multilateralismo a partir de esta pandemia. Hemos constatado que no se pueden abordar, atajar los problemas de carácter global de manera aislada, de manera unilateral. Se requiere del compromiso de la colectividad para poder hacer frente, porque se tratan de problemas globales que han estado ahí durante mucho tiempo, que se vinieron a detonar o a exponer en otro sentido a partir de la pandemia, y que esto requirió de un gran esfuerzo, como se ha mencionado también aquí en esta conversación. Parece fácil, pero no lo es, créanme, aunque no nos toca conducir los trabajos, más bien le corresponde al país anfitrión, pero logramos detectar, observar las dificultades en tomar decisiones. El hecho de decidir que la cumbre de líderes fuera virtual por primera vez fue una decisión de gran calado, pero que bueno, creo que se pudo llevar adelante. Básicamente contestaría esta pregunta que nos hacen de las películas. Son aportaciones que se hacen desde la Secretaría de Relaciones Exteriores o División de Diplomacia Cultural, es la que promueve, propone los títulos, y si hay interés en hacerlo, hacer llegar algún título para esta región, sería muy útil hacer el contacto con la Unidad de Asuntos Culturales en la Cancillería. También la embajada está abierta. Es muy importante transmitir de viva voz parte de nuestra cultura, y el cine nos ayuda a ello. Si a alguien que nos está escuchando tiene interés en esto, yo nada más aconsejaría que trabajemos de manera coordinada, porque cuando llegan luego los productos por acá, resulta que vienen en español y necesitamos traducirlos al árabe para que puedan tener el impacto que se busca. Muchísimas gracias, doctora Girón, y al programa también, y a todos quienes nos escuchan. Decir si Cristina o Diego quisieran decir algunas palabras. Nos quedan unos 3 minutos para terminar. Cristina, si tú quieres comentar algo. Claro, sobre esta pregunta del peso de México en los acuerdos frente a la pandemia, yo creo que México ha hecho un trabajo formidable. Lo recordamos en esta resolución 74274 el 20 de abril de 2020, que fue aprobada por 179 países miembros de Naciones Unidas. Esta resolución es una resolución de Asamblea General que además se tuvo que negociar en las difíciles condiciones de la pandemia. Nueva York estaba desolado, literalmente, ha sido de las ciudades más golpeadas por la pandemia a nivel planetario. Y en esas condiciones, la delegación mexicana hizo un trabajo formidable de consenso, de cabildeo, en condiciones muy inéditas, ¿no? Hacer diplomacia virtual es complicado, lo decía muy bien el embajador, lo comentaba muy bien Diego, porque hay temas sensibles que no es tan sencillo presentarlos en pantalla. Yo no sé si estoy hablando con Alicia, ¿sí? Y alguien más está escuchando y no es quien quisiéramos que lo escuchara. Ese es un problema real de la diplomacia virtual que quizá deberemos resolver, ¿no? México, por ejemplo, ahora va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir del 1 de enero del próximo año. Ahí sí se están reuniendo físicamente, con todas las precauciones del caso, pero sí estamos transitando a un tipo de diplomacia a la distancia que va a requerir ajustes y compromisos y otro tipo de candados y seguridades para los participantes. Por lo demás, esta resolución de México exhorta a la cooperación internacional, a que pues no se confisquen, no se limite el acceso a vacunas, a instrumental médico, a elementos que son necesarios para hacer frente a la pandemia. También México ha trabajado, por ejemplo, esta coordinación con Argentina y la Fundación Carlos Slim para tener gestión de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, que se espera que sea accesible para los países latinoamericanos, aparte de todos los puentes aéreos que ha negociado la Cancillería con China, y también la cooperación con Rusia y otros fabricantes de vacunas. La de Pfizer definitivamente, ya dijo la Secretaría de Salud, no la vamos a poder comprar porque es una vacuna que requiere sistemas de
refrigeración incosteables. No podemos pagar eso. Entonces vamos a tener que apostarle a otras vacunas, a otros tratamientos, pero México ha estado defendiendo mucho la cooperación en esta crisis, recordando algo que se dijo en la 75ª Asamblea General de la ONU en Nueva York: nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Esa es una premisa fundamental, es una realidad. Entonces, si queremos construir sociedades que puedan superar esta pandemia, tenemos que trabajar de manera coordinada. Y yo hago votos porque el arribo de Joe Biden restablezca el diálogo con la comunidad internacional y el liderazgo que naturalmente un país como Estados Unidos, y con su sistema de salud y sus capacidades de investigación médica, puede realmente hacer la diferencia. Entonces, yo espero que tengamos buenas noticias para los meses por venir. Gracias, Cristina. Diego, ¿algún comentario? Sí, muy rápidamente, porque sé que tenemos ya poco tiempo. Retomar un poco esto que decía la doctora Cristina Rosas de la diplomacia digital. Yo creo que por una parte sí vamos a empezar a ver más acciones diplomáticas por Zoom, pero al mismo tiempo creo que las cumbres presenciales, y lo notamos el fin de semana pasado, no van a desaparecer, porque la interacción con las personas, las negociaciones en las pausas para café, en las cenas que hay, acercarte en la mesa con otro país para ver qué opina de tu propuesta, además, eso se tiene que hacer. O sea, en las negociaciones que tuvimos la semana pasada, pues todo era por WhatsApp, era por correo, y se pierde mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que definir más bien qué tipo de acciones sí se pueden llevar a cabo así y qué tipo de acciones vamos a tener que seguir reuniéndonos con medidas sanitarias, con medidas de seguridad y demás, pero vamos a tener que seguir teniendo una diplomacia presencial. Eso no va a poder desaparecer aún con la pandemia. Eso sería todo. Muchas gracias. Diego. Anelena, 30 segundos. No, bueno, simplemente agradecer a todos los participantes. Estoy segura de que habrán estimulado a todos los espectadores que nos siguen en las redes sociales para una reflexión más profunda del mundo que estamos viviendo hoy en día, de la capacidad adaptativa, ¿no?, de los seres humanos, y felicitar al PUEA por esta iniciativa, sin duda provechosa. Bueno, pues muchísimas gracias, señor embajador. Realmente ha sido muy ilustrativa su plática, también la de nuestra colega Cristina, Diego. Hemos aprendido muchísimo, y esto es para nuestros estudiantes de la UNAM, y además en las redes, porque no solamente